Nosotros somos el equipo número 73. Estamos conformados por Carmina Bojorquez, Adriana Busani, Marta González, Aranza Villanueva y Carlos Beltrán. Vamos a hablarles sobre el lupus eritematoso sistémico. Empezando con un caso clínico. Esta es una paciente femenina que tiene 25 años de edad, con tipo de sangre O negativo. Ella es casada, predica la religión católica y es nacida y reside en Hermosillo, Sonora, México. Esta paciente niega alergias. El padecimiento actual es que inicia hace 15 días con datos de edema de miembros pélvicos de inicio insidioso y ascendente con Godet positivo. Al parecer, por la ingesta de AINES para el dolor por una artritis migratoria, según le diagnosticaron hace 5 años, sin ningún otro síntoma acompañante. En los antecedentes no patológicos, la paciente refiere tener una alimentación sana 3 veces al día y suficiente ingesta de líquidos. Tiene una vivienda propia con todos los servicios básicos, iluminada, construida con ladrillo y vitropiso e iluminación en toda la casa. Refiere 2 parejas sexuales, con una activa actualmente. Tiene una higiene adecuada, baño todos los días, cambio de ropa diario. No realiza ninguna actividad física, niega consumo de drogas recreativas o ilegales y niega tabaquismo y alcoholismo. En los antecedentes patológicos, la paciente refiere artralgias de 5 años de evolución controladas con AINES, en caso de que estos sean muy fuertes, afectando las articulaciones de manos y rodillas. Esto fue diagnosticado con una artritis no erosiva por radiografías y controlada con analgésicos varios. Presenta un edema de miembros pélvicos bilateral de pies y tobillos, con 3 años de evolución que controla con furosemide. Presenta también dolor a la inspiración profunda ocasional. Esto fue diagnosticado como una probable bronquitis crónica, controlada con analgésicos y antibióticos desde hace 5 años. También tiene antecedentes de infecciones crónicas a nivel de vías urinarias inferiores. A continuación está la exploración física completa de nuestro caso clínico. Como podemos ver, se hizo la inspección, la palpación y la auscultación completa de pies a cabeza. Esto fue para encontrar signos y síntomas que la paciente pudiera presentarnos y nos dirigieran a alguna patología. Lo que tenemos que destacar de esta exploración física es que no presentó nada relevante, a excepción de un leve dolor a nivel de las articulaciones de las falanges al movimiento en ambas manos y un leve dolor a la movilización de rodillas, y se observa Godet positivo en ambos miembros pélvicos. Pero también no hay datos de insuficiencia venosa ni presencia de úlceras en pies y piernas. Esto último es importante, ya que el edema presente es una patología relacionada con insuficiencia cardíaca, como todos sabemos. Al sospechar de esto, se le realiza un electrocardiograma y una radiografía del tórax, siendo estos normales. Después se le realizan pruebas de funcionamiento hepáticas completas, que también resultan normales. Después de 1 año, la paciente no presenta mejoría, así que se amplían los estudios. Después del año de la evolución se realiza de nuevo una biometría hemática completa. En esta se encuentra leucopenia marcada y proteína C reactiva elevada. También la paciente refiere a una aparición de úlceras orales. Por esto, se repiten las pruebas con anticuerpos anti-DNA y anti-SM resultando positivos. Por conclusión, se integra al diagnóstico lupus eritematoso sistémico. Los datos a destacar de la impresión diagnóstica y de la exploración física es que el edema en los miembros pélvicos se daría por una falla renal incipiente que no se presentó al momento de hacer los primeros estudios. También se relaciona con el lupus, ya que la paciente presentaba artralgias recurrentes en manos y en pies. Ahora vamos a continuar con patología. El defecto principal del lupus es un fallo de los mecanismos de autotolerancia. Lo que causa este fallo hasta el día de hoy es desconocido, pero se cree que es la mezcla de varios factores, tanto factores genéticos como factores ambientales y factores inmunitarios. Dentro de los factores genéticos, se ha demostrado una asociación de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad
particularmente los genes HLA-A1, B8 y DR3. El genotipo del complejo determina cuáles moléculas estarán disponibles para los antígenos presentados y consecuentemente serán reconocidas por las células T. Por tal motivo, determinados genes del complejo se asocian a un mayor riesgo de desencadenar una respuesta inmune contra los antígenos propios. Y también se ha mostrado asociación con las enfermedades hereditarias por deficiencia de complemento. La falta del complemento dificulta la eliminación de inmunocomplejos circulantes, lo cual favorece su depósito celular, y la falta del complemento C1 da una eliminación de células apoptóticas de forma inadecuada. En los factores ambientales encontramos a la radiación ultravioleta, que por inducir a la célula apoptosis por cambios en el DNA, de tal modo que la radiación puede modificar el DNA y volverlo inmunogénico. Además de esto, la radiación puede modular la respuesta inmune al estimular los queratinocitos a que produzcan interleucina 1. También tenemos el sexo, ya que el 90% de los pacientes con lupus son mujeres y por esto se ha intentado atribuir la enfermedad a las hormonas sexuales y a los genes del cromosoma X. Tenemos la ingesta de fármacos. Es conocido que varios fármacos como la quinidina, iprocainamida e hidralazina provocan una variante de lupus llamado lupus farmacológico. Y las infecciones virales, donde se ha encontrado una asociación temporal entre las infecciones por virus de Epstein-Barr y la aparición de las manifestaciones lúpicas. Varios estudios han demostrado defectos en la función del sistema inmune asociados al lupus. El fracaso de la autotolerancia de los linfocitos B da lugar a una eliminación defectuosa de linfocitos B autorreactivos en la médula ósea y a defectos en los mecanismos de la tolerancia periférica. Los linfocitos T CD4 contribuyen a la producción de anticuerpos patogénicos en esta enfermedad. Y tenemos a los interferones que intervienen en la activación de los linfocitos en el lupus. Otra citocina también importante es la BAFF, que es de la familia del factor de necrosis tumoral, que promueve la supervivencia de los linfocitos B. Como vimos, la radiación UV y otros estímulos ambientales provocan la apoptosis de las células, y la eliminación inadecuada de los núcleos de estas células da lugar a una gran carga de antígenos nucleares. Anomalías subyacentes en los linfocitos B y T son responsables de la tolerancia defectuosa, debido a lo cual los linfocitos autorreactivos sobreviven y permanecen funcionales. Estos linfocitos son estimulados por antígenos nucleares propios y se producen anticuerpos contra los antígenos. Los complejos de los antígenos y anticuerpos se unen al receptor para el Fc de los linfocitos B y células dendríticas y pueden interiorizarse. Los componentes de los ácidos nucleicos se unen a los receptores tipo TOL y estimulan a los linfocitos B para que produzcan más autoanticuerpos. Los estímulos de los receptores tipo TOL también activan a las células dendríticas para que produzcan interferones y otras citocinas, que aumentan más la respuesta inmunitaria y producen más apoptosis. El resultado neto es un ciclo de liberación antígeno y activación inmunitaria que da lugar a la producción de autoanticuerpos de afinidad alta. La mayoría de las lesiones sistémicas se van a deber a una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, que es ocasionada por inmunocomplejos depositados en los tejidos que activan la acción del sistema inmunitario. Se pueden detectar complejos ADN anti-ADN en varias partes de los tejidos y los autoanticuerpos específicos frente a los eritrocitos, leucocitos y plaquetas opsonizan a estas células y promueven su fagocitosis y lisis. El paciente con lupus puede crear un síndrome asociado llamado síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos secundario al lupus, y se ha propuesto que estos anticuerpos actúan en contra de los factores de coagulación, plaquetas y endotelio, por lo que causa trombosis arterial y trombosis venosa, entre más características clínicas. Las lesiones glomerulares son el resultado de depósitos de inmunocomplejos que están presentes en el mesangio
a lo largo de toda la membrana basal y por todo el glomérulo. Y se observan 6 tipos de patrón de enfermedad en el lupus. Está la nefritis mesangial mínima lúpica, que se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos en el mesangio, que se identifica en la inmunofluorescencia en el microscopio electrónico, pero no por microscopio óptico. Está la nefritis proliferativa mesangial, que se caracteriza por la proliferación de células mesangiales con acumulación de matriz y depósitos de inmunoglobulina y complementos sin afectación de capilares glomerulares. Está la nefritis lúpica focal, que se define por la afectación de por al menos del 50% de los glomérulos, y los glomérulos afectados presentan tumefacción y proliferación de células endoteliales y células mesangiales asociados a una acumulación de leucocitos, necrosis capilar y trombos hialinos. En la nefritis lúpica difusa hay afectación de más del 50% de los glomérulos, con tumefacción y proliferación de células endoteliales y mesangiales, y se observan medias en el espacio de Bowman. Se clasifican lesiones segmentarias y globales. Los depósitos subendoteliales de inmunocomplejos pueden crear un engrosamiento circunferencial de la pared capilar y las lesiones pueden progresar hasta fibrosis. La nefritis membranosa lúpica se caracteriza por un engrosamiento difuso de la pared capilar debido al depósito subendotelial de inmunocomplejos, y estos inmunocomplejos se acompañan de una mayor producción de material similar a la membrana basal. La nefritis esclerosante avanzada lúpica se caracteriza por una esclerosis de más del 90% de los glomérulos y representa una nefropatía terminal. En la piel, las zonas afectadas muestran en el estudio histopatológico una degeneración macular de la capa basal de la epidermis. En la dermis hay un edema variable e inflamación perivascular, y la vasculitis con necrosis fibrinoide puede ser prominente. La microscopía de inmunofluorescencia muestra el depósito de inmunoglobulinas y complemento a lo largo de la unión dermoepidérmica y puede estar presente también en la piel no afectada. En cuanto a vasos sanguíneos, la arteritis se caracteriza por depósitos fibrinoides en las paredes vasculares. En el sistema nervioso central hay una oclusión no inflamatoria de los vasos pequeños por una proliferación de la íntima, lo que puede deberse al daño endotelial por anticuerpos o inmunocomplejos. Y en el aparato cardiovascular, la patogenia de la aterosclerosis coronaria acelerada es probable que sea multifactorial, y los inmunocomplejos y anticuerpos antifosfolipídicos pueden producir un daño endotelial y promover la aterosclerosis. Continuando con las manifestaciones, al principio el lupus eritematoso sistémico suele dañar uno o varios órganos o sistemas, pero con el tiempo aparecen más manifestaciones. Casi siempre existen síntomas generales, en especial fatiga, mialgias y artralgias. El lupus generalizado grave muchas veces se acompaña de fiebre, postración, pérdida de peso y anemia. La mayoría de las personas va a manifestar poliartritis intermitente y se caracteriza por edema de tejidos blandos e hipersensibilidad en articulaciones, tendones o ambos, principalmente en manos, muñecas y rodillas. La enfermedad de la piel es la segunda manifestación clínica más frecuente del lupus, solo después de la inflamación articular. La dermatitis lúpica puede ser aguda, subaguda o crónica, y estos grupos comprenden distintos tipos de lesiones. El lupus eritematoso discoide es la dermatitis crónica más frecuente del lupus. Las lesiones son circulares, con bordes eritematosos, hiperpigmentados y escamosos. Las lesiones llegan a causar desfiguración, en particular en la cara y en la piel cabelluda. El eritema en mariposa es el eritema agudo más común del lupus. Es un exantema fotosensible un poco elevado, en ocasiones escamoso, principalmente en mejillas y nariz. La fotosensibilidad es el exantema cutáneo como resultado de una reacción inusual a la luz solar. Y con frecuencia se observan pequeñas úlceras en la mucosa bucal que simulan úlceras aftosas. La nefritis suele ser la manifestación más grave del lupus. La nefritis suele ser asintomática en casi todos los pacientes, y los pacientes que tengan un daño glomerular proliferativo y peligroso casi siempre presentan hematuria y proteinuria.
La manifestación más frecuente del lupus difuso del sistema nervioso central es la disfunción cognitiva, en particular alteraciones de la memoria y del razonamiento. También son frecuentes las cefaleas, y el lupus puede suscitar convulsiones de cualquier tipo. Algunas veces la manifestación dominante va a ser una psicosis. La manifestación pulmonar más común es la pleuritis, con y sin derrame pleural. Otros datos de lupus activo lo constituyen infiltrados pulmonares. La manifestación cardíaca más frecuente es la pericarditis. El trastorno cardíaco más grave es la miocarditis. Y los pacientes con lupus tienen un mayor riesgo de infarto del miocardio, casi siempre por una aterosclerosis acelerada. La manifestación hematológica más frecuente es la anemia, por lo general de tipo normocítico normocrónico. También es habitual observar leucopenia, que suele consistir en linfopenia. Las náuseas, a veces con vómito y diarrea, son datos de una exacerbación del lupus, lo mismo que el dolor abdominal difuso. Y se presentan con frecuencia el síndrome de Sjögren, que este va a ser un trastorno que se caracteriza por la sequedad de los ojos y de la boca. También es muy común que se presente conjuntivitis inespecífica. Continuando con el diagnóstico, este se realiza mediante la combinación de síntomas, signos y alteraciones inmunológicas, y no existen hallazgos patognomónicos. Las diferentes formas de presentación de la enfermedad y las múltiples manifestaciones clínicas durante su evolución y los periodos de remisión hace que el diagnóstico sea difícil. Podemos encontrar un patrón clínico frecuente en el que hay afectación articular, cutánea, hematológica y serológica, así como síntomas generales y síntomas de afección orgánica. Entre las pruebas de laboratorio que se pueden utilizar para el diagnóstico, encontramos el incremento de enzimas musculares en casos de miopatía, el análisis de orina, que es principalmente para la evaluación del daño renal, la identificación de proteínas séricas, que esto se va a dar por la inducción de la síntesis de reactantes de la fase aguda, como es la proteína C reactiva y el fibrinógeno, los anticuerpos antinucleares, cuerpos anti-ADN, que los anticuerpos dirigidos contra el ADN son los causantes de la mayoría de las manifestaciones clínicas. Con el tratamiento, no hay un tratamiento general para el lupus eritematoso sistémico. Esto se debe al comportamiento heterogéneo, por lo que el manejo se debe de individualizar en base a las características del paciente, sus manifestaciones y la gravedad de la enfermedad. El tratamiento se va a basar en el uso de glucocorticoides, que son la piedra angular del tratamiento, y es frecuente que se administren dosis elevadas por vía intravenosa. Los antiinflamatorios no esteroideos, que son utilizados para el dolor e inflamación producido en las enfermedades reumáticas. Los antimaláricos, que siempre que no haya contraindicaciones para el uso de estos medicamentos, se van a recomendar a todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y por último, tenemos los inmunosupresores, que generalmente se indica a pacientes que tienen un cuadro moderado a grave y se van a indicar en 2 etapas, de inducción para detener el daño y de mantenimiento para prevenir las recaídas y consolidar la remisión.